y cada viernes la posibilidad de conocer qué va aconteciendo en el mundo. Siempre lo tenemos de la mano de la columna de Visión Mundial, justamente con nuestro colega, amigo y periodista de la casa, Tadeo Castiglione, a quien a esta hora le damos la bienvenida. Hola Tadeo, querido, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen viernes, querido Bruno, todo muy bien por aquí, como siempre una alegría poder compartir contigo estos momentos de análisis y bueno, un saludo también más que cordial para toda nuestra querida audiencia. Bueno, disfrutando como los que están por acá, por lo menos por el lado del Alto Valle, del viernes, ¿no? Hermosa temperatura, hermoso clima que tenemos ahora. Hay que aprovecharlo, justo estábamos hablando antes de salir al aire respecto a que al menos por ahora el innombrable no aparece, hay que aprovechar cada momento porque después se complica un poco las cosas. Es como que hay que hacerlo rápido, si no después no sabes cuándo aparece. Eso sí, tal cual. Es una... Aún así, muy lindos días, igual tuvimos el fin de semana pasado, al menos el domingo mejor que el sábado, y estuvo bastante lindo todo. Seguramente, así lo vamos a vivir este fin de semana, donde, bueno, el clima parece ser que comienza a querer despejarse, comienza a querer aclararse, comienza a querer encontrar algún tipo de solución, es con lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania, un tema que nosotros ya venimos desarrollando durante todo este año, lo hicimos el año pasado también, pero que ahora empieza a tomar, quizás, me atrevo a decir, un tramo final casi definitivo. ¿Qué está pasando actualmente entre Rusia y Ucrania y esta propuesta de intentar llegar a una paz? Creo que no sé qué número de anuncios será este de llegar a la paz, ¿no? Entre Rusia y Ucrania. Y bueno, desde que asumió Donald Trump a principio de año que dijo que lo solucionaba en 3 días, hasta el momento creo que todas las semanas se ha lanzado una oferta, una propuesta, un panorama hacia la paz en este conflicto tan complicado, tan sangriento, tan injusto en los últimos 3 años que se ha llevado a cabo. Y hace 2 semanas, querido Bruno, no lo dijimos aquí, pero quien haga un seguimiento de las noticias podrá tenerlo en cuenta. Hace 2 semanas, el encargado de las negociaciones por parte de Ucrania con Rusia decidió salir de las mesas de negociaciones y Ucrania oficialmente quedó por afuera de cualquier tipo de negociación con la Federación Rusa en medio de los avances que se han tenido por parte de Rusia en el frente, lo cual lógicamente deja en desventaja cualquier tipo de negociación de la parte ucraniana. Pero justamente esta semana, en los últimos días, aparece un anuncio de Donald Trump diciendo que tiene un proyecto, una propuesta de paz compuesto por 28 puntos, en los cuales dice que todas las partes estarían de acuerdo. Después, cuando hilamos finito, en realidad no se conocía cuáles eran los 28 puntos, después la prensa norteamericana filtró todos los puntos, y Ucrania dijo que hay líneas rojas que no va a permitir, y Rusia todavía no, ha respondido de otra manera, después lo vamos a ver. Pero son situaciones en las cuales Estados Unidos sigue desde como a principios de año queriendo acelerar cualquier tipo de tregua, negociación de paz o salida rápida del conflicto, con tal de algunas cuestiones internas en Estados Unidos poder taparlas, y más cada tanto cuando sale aquel fantasma de la filtración de cierta isla donde hubiera estado Donald Trump. Entonces, lógicamente, estas propuestas de paz sirven para pacificar no únicamente la región, sino también la situación interna en Estados Unidos. Pero cuando entramos dentro de las propuestas de paz, querido Bruno, hay muchas de las cuales no se coincidiría la palabra paz en su máxima determinación, porque son muy condicionales para uno de los 2 factores que están en conflicto, principalmente para Rusia, en las cuales prácticamente se le deja una bomba de tiempo, un regalo bastante complicado hacia el futuro, y tampoco atiende los temas principales de la situación inicial de este conflicto, que de parte de Rusia eran 2 principales. Uno, la desmilitarización de Ucrania, sí, un país que se había estado armando, en el cual representaba una amenaza para Rusia, y el otro es la desnazificación de Ucrania, es decir, que todos los elementos extremistas sean erradicados de la sociedad ucraniana. Bueno, dentro de la propuesta de Donald Trump hay 2 que son contradictorias, porque uno, que correspondería al desarme, dice que Ucrania va a mantener un ejército de 600.000 soldados, cuando antes del conflicto tenía 200.000, y el segundo dice
que se va a extender una amnistía general con todos los actores de la sociedad ucraniana, incluido aquellos que han participado en crímenes de guerra y en delitos en contra de la humanidad. Es decir, ninguno de los dos principales objetivos de Rusia que buscaba con esta operación militar, es decir, la desmilitarización de Ucrania y la denazificación, se estarían dando como garantías en este acuerdo de Donald Trump, por lo cual muy probablemente estamos delante de otro acuerdo que seguramente va a ser discutido y habrá mesas de negociaciones, pero que muy difícilmente puedan llegar a buen puerto porque hay varios términos que no coincidirían en todo. Ahora, Tadeo, en esto yo siempre pregunto lo mismo y siempre encaro hacia el mismo lugar porque me parece que es la pregunta, no sé si voy a decir obvia, pero uno cuando empieza a analizar estas exigencias, ¿no? Para poder llegar a la paz, evidentemente siempre hay una parte que pierde más que la otra, ¿no? En esta pérdida, ¿qué pasa con aquellas potencias que están detrás, ¿no? Porque sabemos que más allá de que el conflicto es Rusia-Ucrania, detrás de Ucrania hay una gran cantidad de países que lo acompañan, detrás de Rusia hay también otros países que también acompañan. ¿Qué pasa con esos aliados? ¿Se ponen de acuerdo con ellos también? ¿Hay un cierto pacto entre esos países? ¿O son esos los países que traban también el intento de poder llegar a algún tipo de acuerdo? Bien, es muy buena la pregunta, querido Bruno. De parte de Rusia, siempre que hubieron negociaciones con Estados Unidos, lo primero que hace Vladimir Putin es levantar el teléfono, llamar a Xi Jinping y llamar a todos los presidentes limítrofes con Rusia. ¿Por qué? Porque lo que sucede en Rusia tiene repercusión directa en todos los países vecinos en la región y por eso es importante que todos estén al tanto de lo que se está hablando y de lo que se está tratando, como a la misma vez de que tal vez hayan algunas posiciones conjuntas. Lógicamente Rusia es la definitiva en todos estos arreglos, pero aún así eso lo hace de muy buena voluntad Vladimir Putin, que podría directamente no hacerlo, pero debido a su esquema estratégico de alianzas es necesario hacerlo. Ahora, ¿quiénes quedan afuera en cualquier tipo de resolución? Fijémonos que no está el factor europeo. Dentro de la resolución de Donald Trump se le da una garantía a Rusia de que Ucrania no va a entrar a la OTAN, pero que sí Ucrania va a entrar en la Unión Europea, que va a tener prioridad, y que la reconstrucción de Ucrania se va a hacer a base de un fondo internacional, de europeo principalmente, que será directamente proporcional a los aportes que puedan hacer cada país dentro de la Unión Europea para la reconstrucción de Ucrania, es decir, le estaría dejando casi el muerto. Y en el acuerdo, esto es textual porque es casi bochornoso, Donald Trump dice que se van a utilizar los activos congelados rusos para la reconstrucción de Ucrania, en los cuales Estados Unidos se va a quedar con una comisión de beneficio del 50%. Creo que no hay una comisión de beneficios del 50% por parte de ninguna transacción internacional transparente que se quiera hacer, y es bastante llamativo cómo se siguen cobrando algunas cosas unos con otros. Dentro de estos factores europeos que quedan por afuera de la mesa de negociación, recordemos que todos los países europeos han estado firmando importantes contratos de defensa con Ucrania, de proveer armamento futuro y demás, y también todos están muy endeudados con esta situación, de tal manera que es muy difícil afrontar la situación de seguir manteniendo a Ucrania cuando es un verdadero desguace para las economías europeas, y a la misma vez en medio de un hecho de corrupción gravísimo que salió a la luz a través de todos los medios internacionales en Europa y en Estados Unidos respecto a la corrupción del gobierno de Zelensky, que de parte también creo que es motor y aceleración de estas propuestas de negociación y de paz para tratar de salir del apuro de acusaciones que tarde o temprano también pueden terminar salpicando tanto a la gestión de Donald Trump como a las gestiones europeas, que dieron dinero sin ningún tipo de control a Ucrania, que se terminó desviando en paraísos fiscales, y todo esto incluso haya generado la renuncia de muchos ministros en Ucrania y el exilio de dos de los principales asesores de Zelensky, que están actualmente exiliados en Israel, sabiendo que Israel no tiene extradición, por lo cual ahí van al menos 10.000 millones de euros de ayuda de parte de la Unión Europea hacia el gobierno de Zelensky. Entonces, en medio de toda esta situación, se abre esta posibilidad, hay que ver cómo se aborda, pero
tenemos una Unión Europea muy desdibujada, y recordemos que fue el principal ángulo de conflictividad. Tanto la Unión Europea como el Reino Unido son los principales personajes que siguen apostando a la continuación de este conflicto. Creo que también lo hemos relacionado con el conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? Uno dice, bueno, ok, se llega al acuerdo de paz, se firma, hay ciertos puntos que se empiezan a cumplir, pero detrás de eso quedan las personas, los líderes que estuvieron frente a ese conflicto, que seguramente van a tener que empezar a responder por todo lo que hicieron durante el proceso que duró el conflicto bélico, ¿no? Yo creo que acá la pregunta será qué va a pasar con Zelensky, ¿no? ¿Cuál será el destino final de este muchacho que, bueno, ha sido utilizado, ¿no? Tanto de un lado como del otro, y quedará, bueno, a la... ¿Quién va a saltar a cuidarlo o a protegerlo a Zelensky una vez que esto termine? Claramente, querido Bruno, y eso es también una de las partes de las principales acusaciones de que Rusia no se quiere sentar a negociar con Ucrania porque es un gobierno ilegítimo, ya se venció su mandato, tiene mandato extendido por decreto, 12 partidos de la oposición totalmente prohibidos en Ucrania, y a la misma vez, algo todavía más llamativo, es que no se van a celebrar elecciones, entonces no se puede negociar con un gobierno ilegítimo. Y a la misma vez Zelensky entiende que mientras se mantenga el estado de la guerra, puede seguir siendo presidente, pero el día que ya no haya guerra, claro, ¿quién te sostiene? Y por eso también vemos poca iniciativa, pocos movimientos de paz por parte de Ucrania, y estas propuestas de Donald Trump, si bien sienta a los actores nuevamente en la mesa, aumenta la presión en ambos sectores, porque propagandísticamente y mediáticamente cualquiera que se retire de una mesa de negociación, por más que esté todos estos puntos en contra, va a ser totalmente, vamos a decirlo, crucificado por los medios de comunicación. Aún así vemos que la situación no estaría para negociación. De parte de Rusia hay un quiebre en el frente y se han hecho importantes avances, por lo cual negociar ahora sería casi innecesario, pero lógicamente también tiene sus repercusiones tanto por las sanciones económicas como también desde la matriz mediática de seguir acusando de ser el responsable de este conflicto. En medio de esto, bueno, ahí lo tenemos a Zelensky un poco también tan valiente en medio de toda esta situación. Bueno, veremos qué es lo que va sucediendo. Ojalá que más allá de toda la cuestión política, económica, yo creo que lo que más importa aquí es la población civil, ¿no? Que viene enfrentando esta situación ya hace mucho tiempo y seguramente ya viene reclamando y exigiendo, ¿no? Que se llegue a un acuerdo de paz para que finalmente las muertes dejen de estar sembrándose, ¿no? En ese lugar tan importante, en esa frontera, ¿no? Tadeu, quería ya dar vuelta una página para irnos directamente a algo que yo durante esta semana lo dije, ¿no? Creo que a partir de estos tratos y este vínculo que ha hecho el gobierno argentino con los Estados Unidos, yo creo que cada vez miramos con más interés, o por lo menos obligadamente vemos qué es lo que hace los Estados Unidos, porque eso seguramente va a repercutir en lo que hacemos nosotros aquí en la República Argentina, ¿no? Prácticamente ya somos una estrellita más dentro de su bandera para los Estados Unidos. Quería preguntarte en esto, ayer vi una noticia que tenía que ver con un lanzamiento, un anuncio que hizo Elon Musk. Recordemos que Elon Musk casi fue una mano derecha, ¿no? de Donald Trump en su llegada a esta nueva gestión de Donald Trump, que luego terminó peleándose y se volvió a abrir, y parece ser que se encara nuevamente la cuestión empresarial de Elon Musk. Hizo un trato con gente de Arabia Saudita, ¿no? Con grandes poderosos de Arabia Saudita, y acá es donde yo quiero preguntarte, ¿qué pasa en esta relación entre los Estados Unidos, los países árabes, este anuncio que hizo Elon Musk, y cómo, insisto, todos estos anuncios que hacen los Estados Unidos en algún momento tienen algún tipo de repercusión aquí con nuestro país? Muy interesante lo que estabas mencionando, Bruno, porque en un mundo tan interconectado y, bueno, Argentina tan desconectada también de la realidad, si papá Estados Unidos se resfría, aquí de rebote estamos en coma total. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo en los últimos días? Reunión y cumbre de el príncipe heredero de Arabia Saudí, Bin Salman,
con Donald Trump, una reunión importante de gala de honor. Ningún dirigente anteriormente de Arabia Saudí había sido recibido con tantos honores, es decir, una cena de smoking con moño y todo incluido por parte de Donald Trump. Eso es la máxima recibida que puede tener un dignatario en Estados Unidos, muy lejos de la cena informal en la Casa Blanca y demás que ha sufrido el presidente argentino. Y eso significa que hay importantes anuncios, importantes acuerdos en ciernes, entre los cuales se habla de una inversión de más de $1 billón, sería millón del millón en Argentina, Sí. y todo esto significa una potencialidad importante, principalmente enfocado a la inteligencia artificial. Y acá entramos de nuevo en esta carrera desesperada a nivel internacional por la inteligencia artificial, por los microcomponentes, los nanochips, por las tierras raras y todos estos recursos que han estado en boca de todo a lo largo de este año, pero que representan, vamos a decirlo, la punta de lanza tecnológica de cualquier país y de la proyección hacia el siglo XXI que se pueda tener como potencia mundial, quien logre terminar el circuito entero de procesamiento de tierras raras, tecnología satelital, nanocomponentes y todo lo que tenga que ver con también inteligencia artificial, que por ende son investigaciones a profundión de todo lo que son planeamientos también de Estado y todo lo que esto tiene que va muy referido también a todas las proyecciones que se pueda llegar a realizar. En medio de eso, Estados Unidos, que está al menos entre 5 y 8 años de desventaja con China, está tratando de recaudar como dé lugar toda clase de dinero y recursos para invertir en estas tecnologías, y en medio de eso, bueno, Arabia Saudí se presenta como un socio comercial interesante para los Estados Unidos, recuperando un poco el rol de Arabia Saudí, que es un país contradictorio, porque por un lado, mientras se firma esto, Arabia Saudí es parte del BRICS, mientras por un lado se lo recibe con honores en la Casa Blanca, también Arabia Saudí decidió aplastar y terminar con el petrodólar, es decir, la venta de petróleo únicamente en moneda norteamericana. Entonces vemos algunas jugadas ahí en medio, pero estamos delante de, como bien mencionabas también, la vuelta tal vez principal de Elon Musk hacia su empresa, puntera también con todo lo que tienen proyecciones de inteligencia artificial. Recordemos, dueño de Twitter, y también, bueno, Tesla tiene mucho que ver en la composición de esos autos con estas tecnologías, pero vemos que aún así Estados Unidos está tratando de capitalizar todo esto en beneficio propio. Cuando por aquí en momentos de las elecciones se habló de la instalación de un centro logístico de inteligencia artificial que se iba a instalar acá en la Patagonia, fue un anuncio más bien, creo que el de los viajes a la estratosfera de Carlos Saúl eran mucho más creíbles, que por cierto iba a estar instalado en la provincia de Córdoba. Correcto. Eran mucho más creíbles, porque incluso había una planificación de la NASA, no es que inventó algo como para disimular, sino que le llegó la noticia y la leyó en vivo, que era una planificación de la NASA, de que en medio de todas las relaciones con Argentina, bueno, te vamos a poner un centro novedoso para viajes espaciales. Bueno, nunca se inventó eso, nunca se dio, pero el anuncio estaba y era un anuncio oficial, extraoficial de Estados Unidos. Lo mismo sucedió con este centro de inteligencia artificial que se iba a instalar acá en la Argentina, en la Patagonia, los cuales fue un anuncio de Estados Unidos, en realidad una empresa de Estados Unidos que es OpenAI, que es la misma de ChatGPT, Correcto. que había dicho vamos a proyectar la creación de este centro logístico. Serían 25.000 millones de dólares de inversión, pero no están los inversionistas, por lo cual si consiguen a la empresa con que nosotros hacemos el acuerdo en Argentina, que por cierto es una empresa fantasma, si logran conseguir los 25.000 millones y logran la creación de toda la estructura, nosotros vamos a poner nuestros servidores ahí. Bueno, en medio también de que Estados Unidos está quitando y presionando a las industrias de Taiwán, de Corea del Sur y de Japón para que cambien su matriz productiva y la muden a Estados Unidos, creer que van a utilizar a la Argentina, país en el cono sur, por más buenas relaciones que se tenga
Incluso yo me animaría a decir que no somos parte de Estados Unidos, querido Bruno, sino que tenemos un rol incluso menor que el de Puerto Rico, ni siquiera como Estado asociado, pero esa es la situación actual. Me parece que sería tonto creer que Estados Unidos arriesgaría 25.000 millones de dólares de inversiones sumado a un polo de producción de inteligencia artificial y de procesadores y demás en Argentina en vez de mudarlo a Estados Unidos directamente, con todas las ventajas incluso económicas, de impuestos y demás que se pueden tener, en medio de esta guerra verdaderamente sin cuartel a nivel internacional y con acusaciones ida y vuelta, con sabotajes ida y vuelta, con ataques aquí, ataques allá, me parece que sería muy ingenuo pensar en algún beneficio de Argentina en medio de estos negociados, que incluso son entre Arabia Saudí y el gobierno de Donald Trump, cuando Argentina no tiene tampoco, vamos a decirlo, relaciones amplias o, vamos a decirlo, en gran escala, hasta con Arabia Saudí. Argentina se ha enfocado más con otras monarquías del Golfo Pérsico, principalmente Emiratos Árabes y Qatar. Recordemos, incluso hace un par de semanas YPF firmó un acuerdo con una empresa de Emiratos Árabes petrolera, que tampoco es la más grande de Emiratos Árabes, pero se firmó un preacuerdo. En medio, bueno, preacuerdos, a mí una vez me dijeron se puede firmar con cualquiera, o acuerdos marco convenios, de ahí a que se lleven a cabo es otra historia, pero es bastante interesante estos movimientos que se están teniendo en la actualidad. Muy bien, bueno, vuelvo a insistir en este nexo, ¿no? Porque ya hubieron varios anuncios de que la República Argentina pasaría a ser el polo, ¿no? De la inteligencia artificial en el mundo, ¿no? Entonces, evidentemente todos estos anuncios, estos nexos, sabemos también que hay muchas patas de la comunidad árabe también por aquí, por el lado de la República Argentina, sobre todo también en nuestra Patagonia. Entonces, evidentemente, algo en algún momento de todo eso llegará aquí. Y bueno es que esto queda registrado. Nosotros lo vamos anticipando, lo vamos hablando, como lo hacemos cada viernes aquí en la columna de Visión Mundial, de la mano de nuestro colega, amigo y periodista Tadeo Castiglione. Tadeo, querido, como siempre, el agradecimiento por estos minutos al aire y por esta claridad. Muchas veces que, bueno, viste que muchos de los medios de comunicación no lo informan, nosotros lo hacemos acá y siempre lo hacemos con la responsabilidad que siempre tenemos, que es esta, ¿no? Tratar de siempre ir detrás de la verdad, ¿no? Muchísimas gracias, querido Bruno. Un punto más, para el desarrollo de la inteligencia artificial y de todo lo que se está hablando se necesita energía barata, cosa que no existe en Argentina, y redes de infraestructura que tampoco tenemos en Argentina. A excepción de que el privado quiera hacerlo, que lo veo muy difícil porque estamos hablando de importantes inversiones previas, es muy complicado que se den alguna de estas transformaciones, más algunos que quieren ponerlo en algún lugar inhóspito en la Patagonia, que todos sabemos cómo son las cosas por aquí. Hay que ver hasta qué punto incluso son realistas algunos de los proyectos. Por lo demás, querido Bruno, un fuerte abrazo para vos, un saludo para la audiencia, excelente fin de semana. Creo que está para disfrutar un poco del río estos días. Sí, señor, hacia allá nos vamos, ¿eh? Abrazo grande, Tadeo, buena jornada para vos. Estuvimos conversando con Tadeo Castiglione, nuestro colega periodista amigo de la casa, haciendo Visión Mundial, la columna de geopolítica, de política internacional, que cada viernes acercamos aquí en la mañana de No la Ven, 8:41 en todo el país.